tema del mensaje es ¿qué es ser cristiano? Buscamos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Satanás es padre de mentiras desde el principio. Y todavía lo sigue siendo. Desde el principio, Satanás fue creado y su posición era el principal de los adoradores en el cielo. Era la imagen de la perfección. De todo lo creado, él era el sello de la perfección, lo dice la palabra. Pero hubo un problema con él. En él nació una soberbia, nació una altivez, que un día se miró tan y tan perfecto que dijo: yo quiero subir a las alturas y quiero llegar hasta sentarme en el trono de Dios. Y fue advertido por eso, porque se hizo una idea. Hizo una idea de lo que podía ser posible, pero que no era posible. Se engañó a sí mismo. Pero cuando lo hizo, parece que tomó esa idea y la distribuyó en todo el reino de los cielos. Y pudo engañar a una tercera parte de los ángeles. Imagínate lo poderoso que puede ser una idea que no sea cierta. Una idea basada en principios mentirosos. Y él se lo creyó a sí mismo. Y todos conocemos que fue arrojado del cielo y que fue creado el infierno para él y los que creyeron en él. Y sigue siendo el infierno con el propósito para él y para todos los que crean en él. Resulta ser que por causa de eso Dios hace una nueva creación. Ya no hace ángeles, ya hace los seres humanos. Y hace esa creación, y todos sabemos que Satanás, que es padre de mentira, que se arrastraba como una serpiente, engañó a esa nueva creación. Y lo engañó sembrándole una idea. Una idea, que creyeran en una idea y no en la verdadera palabra que Dios le había enseñado a ellos. Dios le dijo: el día que comieras de ese árbol, de cierto morirás. Pero la idea que él le sembró fue una idea sembrando soberbia y altivez en el ser humano, diciendo: el día que tú comas de eso, ciertamente tú serás como Dios. Y ellos
tomaron esa idea, lo mismo que hicieron los ángeles. Pero inmediatamente Dios forjó un plan con el ser humano. Y cuando Dios forja ese plan, dice, bueno, voy a tener que encarnarme en mi Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para hacerlo como uno de ellos, de mi nueva creación, para que pague por el pecado que han cometido, a fin de que yo los pueda salvar, porque yo los amo y no voy a hacer lo mismo que hice con los ángeles, destituirlos a todos. No, yo quiero que se multipliquen. Mi plan era que se multiplicaran desde el principio y tener una nueva creación que me obedeciera, que fuera a mi imagen y a mi semejanza, y así lo hizo. Escuche lo que estamos hablando, porque Satanás, el plan de él ha sido siempre desde el principio engañar. Eso ya está en su naturaleza. Y este Satanás, al principio de la iglesia primitiva, también trató de engañar a la iglesia. Porque nadie puede engañar a los que andan en la mentira. Tiene que buscar engañar a los que andan en la verdad y a los que creen en la verdad. Cuando tú crees en una verdad, cuando tú crees en una mentira, el enemigo va a querer. Cuando tú crees en una verdad y cuando tú andas en luz, el enemigo va a querer sacarte de esa luz y de esa verdad. Y ese es su trabajo. No para mí, no para el que tenga una posición, para todo aquel que se llame cristiano. Y vemos cómo a principios de la iglesia primitiva, lo vemos en la Escritura, que habían unos que se identificaban como falsos profetas y como falsos maestros, porque se desligaban de la verdadera doctrina. Y era que se desligaban porque no había falso que viniera de la falsedad, que viniera de afuera. Se producían adentro. Eran de dentro de la iglesia que cambiaban y se convertían en herejes, se convertían en apóstatas. Por su falsa idea, porque entraban en un razonamiento y en una filosofía que no era consona con las enseñanzas de Jesús. Y yo quiero que usted entienda que a principio, en el segundo siglo de la iglesia primitiva, hubo un hombre que había nacido de un padre que era un obispo, que era fiel creyente de la palabra de Jesucristo, era potentoso, y él se convirtió también en un obispo, pero él distorsionó las escrituras creyendo lo que él quiso creer y empezó a sembrar a eso en otro, y hasta el sol de hoy hay gente que abrazaron esa fe. Y les voy a explicar qué clase de fe. Él empezó a decir que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento era un Dios amoroso, era un Dios que era misericordioso, versus el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios que era demasiado implacable. Es decir, el Dios de los judíos no puede ser el verdadero Dios, no puede ser el que trajo a Jesús Dios. Jesús no era un Dios en sí mismo. Jesús era un fantasma, por el cual ese fantasma vino a traer una enseñanza de parte de Dios para que nosotros lo creyéramos. O sea, no hay tal resurrección. Y todo eso, mucha gente de la iglesia primitiva lo adoptaron como una creencia de fe. Y esa era la artimaña de Satanás, porque Satanás vino a querer romper el plan de Dios en todos sus aspectos desde el principio. Él quiere que muchos lo acompañen al infierno. Y así sucesivamente se levantaron dentro de la iglesia, se levantaron muchos
Haciendo eso, Satanás escogía y engañaba a 1, 2, 3 bien potentosos y podía engañar a masas. Pero eso ha venido cambiando porque él cambia sus estrategias, aunque la finalidad es la misma. Ahora, ¿sabe lo que ha hecho? Ahora ha cogido a toda la iglesia, a todo el que se llama iglesia, y le trata de distorsionar el buen conocimiento de la Escritura. Lo primero que hace es que tú no te profundices en la Escritura, te quita el ánimo de estudiar la palabra. Y muchos cristianos por años siendo cristianos, pero nunca se han dado la tarea de profundizar en las Escrituras. Y no lo han hecho, ¿sabe por qué? Porque también son otras personas que el enemigo le ha tomado el entendimiento y se lo ha torcido a tal punto que ellos cogen textos que hay en la Escritura y los sacan de contexto para ellos afirmar la idea que ellos creen que dice la Escritura, pero que no dice. Y lo voy a explicar. Ustedes saben, han escuchado a mucha gente diciendo: yo me someto a Dios y no a los hombres. En el libro de Hechos, capítulos 4 y 5, hay un evento, una narración donde salió esa expresión: mejor es someterse a Dios antes que a los hombres. Pero era por una persecución que estaba recibiendo la iglesia primitiva, y Pablo se levantó en contra de la persecución. Y dirán: bueno, nos pueden matar, pero aunque nos maten, aunque perdamos la vida por causa de Cristo, yo me someto a lo de Cristo y no me someto a lo de los hombres. Entonces lo han sacado de contexto, olvidándose que la Biblia dice que Él instituyó pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, 5 ministerios para que fueran los que estructuraran, le dieran forma al cuerpo de Cristo y que los perfeccionaran. Por tanto, si no es por las instrucciones de hombres que Dios ha capacitado, que Dios los determinó, que fueran usados por Él, no vamos a alcanzar ser parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo a la perfección que Dios quiere que lo hagamos. Yo quiero que usted entienda que todo esto es el plan del mismo enemigo, porque el enemigo no va a traer a un mundano a tratar de engañarte. El enemigo va a traer, ¿sabe lo que está trayendo el enemigo? Lo que está trayendo es a tu entendimiento, a tu conocimiento, idea para poder engañarte. Para que tú puedas entender, porque Él sabe que esa lucha que hay interior en cada uno de nosotros, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, Él con las ideas puede hacer que la carne le domine. Cuando la Biblia prohíbe cosas, pero nosotros no estamos espirituales y estamos carnales, pues cogemos la Escritura y la sacamos de contexto para poder probar lo que la carne, los deseos engañosos de la carne quieren. Y nosotros somos responsables de esto. El apóstol Pablo viene a elogiar la iglesia de los filipenses. Cuando usted lee el capítulo 1, le hace tal elogio que yo me quedé maravillado con los elogios que le hace a esa iglesia. Pero no conforme con eso, le hace unas aseveraciones que son importantes nosotros poderlas mirar. Y mire lo que dice en los versículos que leí en el capítulo 2. Le dice: un cristiano se identifica primero porque confiesa que Jesucristo es Señor. Y Señor lo que implica es que manda en nuestra vida. Yo lo confieso para gloria del Padre. En el versículo 11, capítulo 2. Pero en el 12 le dice: por tanto, amados míos, siempre habéis obedecido. Miren lo que le está diciendo a esta gente: siempre habéis obedecido. Mire qué clase halago. No como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. ¡Wow! Qué extraordinario que este apóstol le está diciendo a la iglesia de los filipenses:
No, ustedes son cristianos verdaderos, probados. Y ustedes son obedientes obedientes a la enseñanza que yo le he dado, al ministerio, al evangelio de Jesucristo. Ustedes lo han sido, pero ustedes no tan solo han sido obedientes cuando yo estoy presente, ustedes han sido obedientes más todavía cuando yo estoy ausente. Oye, ¿qué clase de elogio le está dando? Ahora bien, miren lo que está diciendo. Le dice, ustedes son más obedientes en mi ausencia, pero ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si eso se lo dice a los que son obedientes en todo el aspecto de la palabra, imagínense que no le dirá a los que son desobedientes. Yo quiero que usted ahora pueda entender que ser cristiano no es otra cosa, es que ser similar a Jesús. El verdadero cristiano quiere parecerse a Jesús. Y parecerse a Jesús no es ser seguidor de Jesús. Porque a los primeros cristianos se les llamaron cristianos en Antioquía. Pero era porque eran perseguidos y ellos se escondían y ellos seguían predicando la palabra del Señor y daban testimonio de ser cristianos. Porque ellos, cuando se encontraban en la calamidad de que los atrapaban, les decían que negaran su fe y les quedaban dos alternativas: o negar su fe o morir. Pero ellos no negaban su fe, se mantenían firmes. Por eso le llamaron cristianos. Y escuche bien lo que le voy a decir esto. Esto es tan importante porque el que de verdad es cristiano se quiere parecer a Jesús, pero para parecerse a Jesús tiene que hacer las cosas que Jesús hace. Y nosotros que queremos ser igual a Jesús, porque nos queremos llamar cristianos, porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, mire lo que significa. Lo que esto significa es que cada vez que yo voy a actuar de alguna manera, yo tengo que pensar, ¿Jesús lo haría de esta forma? Yo tengo que preguntarme, cuando yo voy a ofender a alguien, espérate, cuando yo le voy a hablar a alguien como duro, como áspero, ¿Jesús lo haría de esta forma? Cuando yo voy a hacer alguna acción, Jesús lo haría, porque yo soy representante de Jesús. Entonces, ser cristiano no es otra cosa que tener la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo, para poder ejecutar lo que Cristo ejecutó. En los versículos del 1 específicamente en el versículo 5, capítulo 2 de Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué implica esto? El seguidor de Jesús tiene que sentir como Jesús sintió. Oiga, yo no sé si usted está sintiendo como Jesús sintió, pero una de las cosas que identifica el carácter de un cristiano, para ser un cristiano verdadero, tiene que pensar como Jesús pensó y sentir como Jesús sintió. Por eso en Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivo para Él, respiro por Él y hago todo lo de Él. También le dijo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso identifica, es la primera característica, que tenemos que ser similares a Jesús. El apóstol dice: sean imitadores de mí
como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Ahora bien, tenemos que ir preguntándonos, ¿en verdad soy cristiano? De acuerdo a esas descripciones que acaba de dar el pastor. Escuche bien. En estos textos que hemos leído, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, él lo identifica como unos cristianos y tiene una característica, que son obedientes estando yo presente o estando yo ausente. Porque es que el verdadero cristiano sabe que anda acompañado con el Espíritu Santo para donde quiera que va, porque Él depositó su Espíritu Santo y nos hizo, por medio de ese sello del Espíritu, Él nos hizo su propiedad. Y la realidad es que para ser cristiano, el que se le puede identificar como cristiano, es una persona que toma responsabilidad de lo que es. Escúchelo. Toma responsabilidad de lo que es. Si yo soy cristiano, yo tengo que ser responsable. ¿A qué? A ser diligente en leer, en estudiar esta palabra y practicarla. En ser diligente en orar para poder mantener esa comunión con Dios. En ser diligente en ayunar. Porque escuche bien, ¿por qué ayunar? Porque nosotros, asimismo, nuestra relación puede tener una similitud como una relación de matrimonial. El matrimonio se une y se une con mucho amor. Ay, en ese primer amor, eso es... Olvídate, te traigo flores. Te canto la felicidad. ¿Usted sabe cuál es esa? La felicidad. Me da el amor. Le hago piropitos, le digo cosas bonitas. Hace un montón de cosas tan bellas. Ay, qué chulería. Porque estamos enamorados. Pero cuando nos casamos, ya casi a las 2 semanas, empiezan a llegar los biles. Empieza a saber que ese tipo no se unta desodorante, porque se está untando el desodorante simplemente para enamorarme y ahora no se unta. Se baña y deja todo chumbado en el piso. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Se afeita y me deja todo la mano mojado. Ay, mamá, no me gusta eso. Y más si deja todos los pelos ahí que los limpie ella, que no se sacó ninguno. Y empieza entonces, uno se levanta y dice, por mi amor, tengo que trabajar para ayudarle con la carga económica. Y el otro dice, tengo que trabajar porque me salió embarazada y ahora tengo que comprarle un once de bebé. Y tengo que hacerle esto y ella está antojada. Y esa relación es linda. Y nos levantamos los dos por nuestro lado, por amor a trabajar para un fin común. El bienestar de una familia, de una relación. Pero todos sabemos, y más Jonathan, que es el que se preocupa más por eso. Yo he aprendido de él también, no te creas. Se me hace duro, pero yo he aprendido de él. Porque cuando ve que la relación se está enfriando, dice, aquí hay que separar una fecha para el Hotel Hilton. Ese es el ayuno del cristiano. Es que cuando estamos nosotros trabajando en Dios y haciendo un montón de cosas, pues llega un momento que tú te tienes que desconectar de todo para irte a estar en tiempo de calidad al Dios que tú estás trabajando. Dale ese tiempo.
uno disfruta cuando uno se va con Hilton. Y uno tiene ese tiempo de calidad. Uno no quiere levantarse. Y uno, ay, Dios mío, siento la gloria de Dios que inundó este lugar. Entonces, Dios está esperando eso también de nosotros. Dios está esperando que nosotros hagamos ese tipo de cosas para que nos podamos identificar como verdaderos cristianos, porque ese es el carácter del cristiano. El carácter del cristiano, ¿sabe qué es lo que tiene? Que cuando está débil, va a la palabra, va a la oración. Cuando está en la prueba, y la prueba no es otra cosa que a veces viene la tentación de hacer todo lo contrario de lo que dice la Escritura, dice, no, yo me tengo que resistir a eso, porque Jesús no me lo enseñó. Jesús fue el Getsemaní, porque sabía que tenía que cumplir con un propósito, como usted y yo sabemos que tenemos que cumplir con un propósito, pero en el Getsemaní su carne tenía deseos engañosos. Su carne no tenía deseos de ir a la cruz y ser clavado, ser crucificado. Pero él dijo, oye, yo he venido con un propósito y estoy aquí en este Getsemaní y yo no quiero ir allá, pero Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor. El problema de nosotros es que nos quedamos en Getsemaní y se fastidió el propósito. Y después estamos preguntándonos, Señor, pero lo que tú me hablaste, Señor, pero es que tú nunca fuiste a la cruz. Y yo te dije que te iba a resucitar, pero para resucitar te tenía que matar en esa cruz primero. ¿Tú no entiendes que para cumplir el propósito tienes que ser muerto en muerte de cruz? Es que no entendemos eso. Es que no entendemos que nuestros planes interfieren en los planes de Dios. Que un verdadero cristiano tiene que despojarse de sus planes, de sus ideas, porque Dios tiene grandezas, Dios tiene multitud de bendiciones para nosotros, y simplemente porque le hacemos caso a una arrastrada serpiente que nos mete y nos conquista la mente, vamos a estar arrastrados como la serpiente todo el tiempo. No podemos hacer eso. Tiene que acabar ese julepe, ese juego. Aleluya. Mire, identifíquese con el cristiano. El verdadero cristiano toma responsabilidad. Es diligente en estudiar la palabra. Es diligente en orar. Es diligente en ayunar. Es diligente en mantener una comunión de pureza y santidad con Dios. Busca la pureza y la santidad. No se va a ir a restregar con los mundanos, a estrujarse con los mundanos, a dañar lo que Dios purificó una vez. Eso no es justo para el Dios que fue clavado en la cruz del Calvario. No lo es. Aunque tus ideas te digan otra cosa. Arrepiéntete, porque eso es motivo de vergüenza. No es cristiano el que tal cosa hace. El verdadero cristiano se somete a la voluntad de Dios, sin juego. No se somete a sus ideas, porque es el engaño de Satanás. Cuando nos sometemos a nuestras ideas, nos convertimos en unos apóstatas de la fe. Y hoy en día tenemos iglesias que parece que es una mala palabra cuando se habla de sana doctrina. Parece que es una mala expresión cuando hablamos de santidad. Ay, no me gusta eso. Ay, no, eso es un fundamentalista. Eso es radical. Está bueno de juegos. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo quiero es que todos nos parezcamos a Jesucristo. Porque la única manera en que vamos a poderlo mirar a los ojos con una sonrisa, con la seguridad de que Él nos va a decir: entra, siervo fiel, entra al gozo con tu Señor.
porque sabe que mucha gente diciendo disparate. Ay, ahora yo entiendo, por todo ojo le verá. Ahora yo entiendo porque todo el mundo tiene Facebook. Y cuando él venga, todo el mundo lo va a estar retratando y le va a sacar video y todo lo van a ver por el Facebook. Mentira de Satanás. Aquí siempre van a existir tribus que nunca van a querer la tecnología. A la altura de hoy, los que quieran ir a un sitio donde pueden verificar lo que yo estoy diciendo, vaya a Lancaster, Pensilvania. Donde están los Amish allí, que ellos no usan electricidad, no usan tecnología, porque ellos se han negado a eso. Pero si no me creen, pues vaya a la Amazonas, o váyase conmigo allí en la frontera de Haití, donde hay gente que no tiene ni luz eléctrica, ni la va a tener en muchos años. No va a tener esa oportunidad. ¿Sabe a lo que se refiere la Biblia con eso? Lo que se refiere la Biblia es que un día todos vamos a rendir cuenta delante de Él. Y todos vamos a tener que verlo a Él. El día del gran juicio. Y ese día va a llegar. Ese día va a ser terrible. Es verdadero. Y lo difícil es que los que van a ser más duramente juzgados son aquellos que se llamaron cristianos, pero que negaron la fe. Porque su testimonio lo que hizo fue engañar a los que pensaban que el cristianismo se podía vivir así, de esa manera. Ay, eso estuvo duro. Porque cuando la gente me identifica a mí como cristiano y yo vivo de una manera diferente al verdadero cristianismo, yo le estoy diciendo a la gente, ven a Jesús y vive como vivo yo. Esa es mi luz. Y a mí me parece que estamos en un tiempo donde hay muchas lámparas apagadas o lámparas opacas que tienen demasiado de poca luz. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4. Porque lo que yo estoy hablando es palabra. Yo no estoy hablando de otra cosa. Mire, yo no estoy hablando ni para que usted se contente conmigo, ni para que usted se enoje conmigo. Dios y todo, porque Él es el que da esta palabra, no soy yo. Al fin y al cabo, yo lo que único quiero es salvar mi responsabilidad y que usted se salve. Eso es lo único que anhela mi corazón. Mire esto. En el capítulo 4 del libro de Efesios, para que usted vea que lo que estoy diciendo es verdad. Versículo 11, dice, y él mismo, hablando de quién, de Dios, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Escuche bien a quién va a perfeccionar. A los santos. Usted no ha escuchado a gente decir, yo no me someto a hombres, hablando de que ese hombre es un pastor. ¿Usted no ha escuchado eso? No, yo no me someto a hombres, yo me someto a Dios. A mí los hombres no me mandan, me manda Dios. ¿Sabe lo que? Esa expresión es una expresión que denota soberbia y altivez, que no tiene carácter cristiano. Porque la realidad es que nos olvidamos que estamos diciendo un tremendo disparate. Porque Él instituyó a toda esta gente 5 ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de ¿quién? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué usted se cree que yo me quemo las pestañas orando y reprendiéndolo y estando aquí predicando y reprendiendo? ¿Para qué? Para que usted sea parte del cuerpo de Cristo. Pero usted no pretenda ser parte del cuerpo de Cristo cuando usted está haciendo lo malo delante de Dios y no se arrepiente. Lo sigue practicando una y otra vez, aunque lo escucha todos los domingos. Han estado escuchando mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y todos los domingos son mensajes de
advertencia, son mensajes de corrección, son mensajes de exhortación, pero usted continúa y continúa y continúa. ¿Hasta dónde va a llegar la terquedad? Y cuando yo estoy diciendo continúa, yo no estoy señalando a una sola persona. Yo estoy seguro que si Dios me dio este mensaje, deben de haber varias personas. Y si es para uno, pues mire, para uno. Tiene usted que analizarse, porque yo me tengo que analizar. Hay veces que yo salgo cortado de aquí, salgo reventado. Y he predicado y yo digo, Dios mío, me laceré yo mismo. Padre, pero no fui yo, fue el Señor que me laceró, y me voy y me humillo. Y digo, Señor, ¿por qué permitiste que yo predicara este mensaje si yo estoy en la misma condición? Y digo, ¿sabes por qué? Porque si no lo predicas, no cambias ni tú. No cambias ni tú. Y yo te lo doy a ti para que te des cuenta cuán equivocado tú estás. Pero que te des cuenta que hay otros que también están equivocados. Arrepiéntete. Que no sea por causa tuya que estás equivocado. Porque si por causa mía están equivocados, yo soy un apóstata y un hereje. Y voy a tener que rendir cuentas a Dios. Este es el tipo de mensaje que no va a hacer crecer mucho la iglesia en número, pero que la va a hacer perfecta, que va a haber un crecimiento brutal, que va a haber una iglesia santa, perfecta y pura, porque los santos no quieren perder esa santidad y esa pureza, quieren buscar más. Mire, escuche bien. Dice, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe. Lo que representa todo a la unidad de la fe, representa que todos pensemos una misma cosa y creamos una misma cosa. ¿Se acuerdan? Convencido, creer una misma cosa, convencido de una misma cosa, confiar en una misma cosa, convertidos a una misma cosa, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto como lo fue Jesucristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes. Mire cómo lo que dice, aquellos que todavía no llegan a eso son niños. Pero escuche bien lo que Pablo aquí identifica. ¿Quién verdaderamente es un cristiano? Si vamos al versículo 17, de ese mismo capítulo 4 de Efesios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón. No lo hemos visto. Gente en la iglesia que nosotros lo confrontamos, que escuchan el mensaje, que sabemos que están mal, pero tienen dureza de corazón. Y el que tiene dureza de corazón se pone tapones en los oídos y no quiere escuchar. Cuando están diciendo algo bien fuerte para ellos, ¿sabe lo que hacen? Le dan ganas de ir al baño seguida. Se van para el baño inmediatamente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, el problema es eso, que pierdes toda sensibilidad, ya el Espíritu Santo ya no te redarguye. Se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Eso es lo que está señalando Pablo de aquellos que pierden la cristiandad, que pierden su identidad como cristianos verdaderos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ahora empezó a hablar bien chévere con ellos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado
en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que tener la mente de Cristo. Deja de estar dándole atención a quien no tienes que darle. No te estés juntando con los mundanos, porque los mundanos nada bueno te va a llevar. Oh, y si tú crees, no, porque muchos predican, no, lo que pasa es que Jesús se pasaba con los mundanos. Mentira de Satanás. Mentira, Jesús no se pasaba con los mundanos. Jesús los visitaba para ir a predicarle la palabra. Era con un propósito, para que se convirtieran y dejaran sus malos caminos. Él no participaba con ellos. Y lo probamos en la palabra. Jesús iba por los caminos predicando y los mundanos se acercaban a él. Y él los confrontaba con su pecado. A María le dijo, ¿sabes una cosa? ¿Dónde están los que te condenan? Nadie te condena, yo tampoco, pero vete y no peques más. No le vino con paño tibio, mira, nadie, viste, Dios es bueno, Dios te ama, tranquilo, síguelo. Y sigue adulterando, no, Dios te libró esta vez, pero si sigues no te vas a volver a librar. Jesús nunca estuvo en los sitios para congraciarse con los mundanos. Estuvo para hacerlos cambiar. Porque esa es la otra mentira que predica mucha gente. Y si nosotros nos cogemos esa mentira y la tomamos como buena, estamos siendo engañados como la tercera parte de los años. Tenemos que tener cuidado para que no seamos engañados. Porque nos gustan las cosas que a la carne le parecen buenas, pero que no son buenas nada. Mira lo que sigue diciendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira que Satanás te quiere hacer creer, hablad verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de redención. Wow. ¿Tú sabes lo que es que Dios pone un Espíritu Santo para que nos dé paz, gozo, alegría, y nosotros lo entristezcamos por nuestra manera de pensar y de actuar y de vivir? No. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero el capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni decidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.